su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bendiciones para todos, amables televidentes y radioyentes. Y por supuesto los hermanos que nos ven a la distancia en el internet, ahí por el canal de YouTube, en todos los países donde los hermanos reciben esta lección. Un saludo para los hermanos de Ecuador, allá los hermanos de la Iglesia de Advenimiento y de los que no son de la Iglesia de Advenimiento, que son muchos que nos escuchan en el Ecuador. Bendiciones para todos ustedes, a los de Bolivia, a los de Perú, a los de Chile. En Sudamérica tenemos una buena pues cantidad de hermanos de verdad presente que siguen estas lecciones y nos es un gozo, una grande alegría saludarlos a todos. Tengo ya conmigo a mi invitado, otro amigo muy querido y hermano también de la iglesia, anciano también de la Iglesia Advenimiento, mi hermano Arturo Rentería. ¿Cómo está usted? Muy bien, pastor. Es un privilegio para mí también presentar este estudio con usted, en compañía suya también y a nuestros hermanos. Es un gozo y una alegría presentarles este estudio, ¿verdad? Esperamos de que sea, ¿verdad?, de beneficio para nuestras vidas cada día y podamos crecer en la gracia de Jesucristo. Les invito, antes de comenzar este estudio, vamos a ir, como de costumbre, oración, a orar primero. Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de mirar una luz y un nuevo día, pero también mirar aquella luz que ha puesto para nuestro sendero, que es la Santa Palabra. Gracias, Padre, por ella, porque mientras andemos en esta luz, iremos en el camino seguro. Y esta mañana queremos pedir su bendición para poder comprenderlo y discernir las lecciones que hay para nosotros en este estudio. Amén. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el tema tan interesante que hemos tenido toda esta semana, como es el de la liberación del pecado, bueno, vamos nosotros ahora a ver esta lección que se llama liberación del poder del pecado. El pecado lo hemos mirado en esta semana, que tiene un poder tan dominante que prácticamente se convierte como en un amo. Y cuando nosotros le permitimos que nos gobierne, pues hemos visto que nos convertimos en sus esclavos. Pero nos hemos gozado tanto esta semana con el tema de la liberación del pecado, que todavía ahora el Señor nos trae otra buena nueva. Y es que por muy poderoso que sea el pecado, hermanos, por mucho poder que tenga de corromper todo nuestro ser, de ese poder pecaminoso, también nosotros podemos ser libres. Qué abundante provisión ha sido hecha para liberarnos del poder del pecado, hermano Arturo. Ha sido una muy grande, abundante provisión y lo vamos a ver en la palabra de Dios. En la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20 de Romanos. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa palabrita, pastor, sobreabundó, involucra, ¿verdad?, que la gracia es más poderosa que el pecado y que el pecado ha sido vencido. Pero la ley del Señor, hermanos, se introdujo para mostrarnos el pecado. Muchas veces hemos relacionado la ley de Dios como a un espejo que cuando nosotros nos vemos podemos discernir las manchas que tenemos, cómo nos acomodamos la corbata. En sí, la ley nos muestra la necesidad de ir a aquel que puede quitar. Es decir, vamos al espejo
para que nos muestre el pecado, y una vez que venemos, según la escritura aquí, entonces ahora la gracia sobreabunda, que es a través de Jesucristo. El término abundar es un término, hermanos, que cuando se refiere al pecado, pues uno dice, es que el pecado abunda demasiado. Por todos lados, cómo se mira el pecado. El otro día estábamos con mi esposa, estábamos mirando las noticias, veamos las noticias, y vimos, hermanos, en los 3 o 4 segmentos que se fueron pues, a los anuncios, estuvimos evaluando lo que salió en cada uno de los segmentos. Y nosotros miramos, hermanos, cómo en medio de cada noticia, en cada segmento, nosotros miramos cómo el pecado abundaba en los anuncios. Mira, me decía mi esposa, ahí le están enseñando a las mujeres cómo traicionar a sus maridos. Mira lo que le dijo. Mira en la novela esa que anunciaron. Y luego vimos otro, evaluamos cada anuncio. Y nosotros vimos una abundancia de pecado. Y dijimos, de verdad que esto está terrible. El pecado se te mete por los ojos de cualquier manera. Hermanos, el pecado ha abundado demasiado. Y cuando tú lo miras, lo que ha hecho en tu vida, tú dices, bueno, hay un himno que nosotros cantamos que dice, bebo en mi vida mucho pecar. Nosotros hemos visto, hermanos, cómo, pues, de todas formas, abunda el pecado. Y uno se siente impotente ante eso. Porque vemos que en esa abundancia hay todo un poder. Pero miren qué hermoso, que la provisión que Dios ha hecho para liberarnos, dice que es sobreabundante. Y esa provisión se llama gracia. Hermanos y hermanas, por muy abundante que sea el pecado, y por mucho que abunde el pecado en tu vida, hay algo que sobreabunda y que está a la disposición tuya, y es la gracia de Jesús, con la cual puede ser vencido por mucho que haya hecho estrago en ti. ¿De qué otra forma Judas nos lo dice? Vamos a ir al libro de Judas, atrás de Apocalipsis. Ahí nosotros vamos a encontrar también el libro de Judas 24 y 25. Como solo tiene un capítulo, no mencionamos el capítulo porque el capítulo está ahí. Así que solo se mencionan los versículos. Ok, el libro de Judas 24 y 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, aquí estamos nosotros las dos claves que nos libertan del pecado. Uno es la gracia que Jesús ha otorgado al penitente pecador siempre y cuando le reconozca. 2, el poder de Jesucristo para purificarnos, pero también para liberarnos de ese pecado. Esa es la enseñanza que dejan estos dos versículos en mi resumen, pastor. Saben, hermanos, que nosotros caemos en el pecado, pero es porque estamos desprovistos, hermanos, de la gracia de Jesús, del poder de Cristo en nuestra vida. Y por eso es que caemos. Porque miren, si nosotros de verdad
tuviéramos el poder de Cristo obrando en nosotros, no cayéramos. No cayéramos porque dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, Él se goza, Él se alegra cuando puede presentar delante de su Padre a un hijo que por su gracia y poder ya no cae. Hermanos, Juan dice que el que está en Cristo no peca. Hay ciertas declaraciones en la Biblia que uno dice, pero ¿cómo esto puede ser cierto si yo peco? Yo caigo. Si con la mirada caigo, con los pensamientos caigo, con lo que siento caigo. Bueno, hermanos, entonces aquí hay algo que está faltando en nosotros. Y es el poder de Cristo. Esa gracia sobreabundante obrando en nosotros. Porque si verdaderamente la tenemos, no caemos, mis hermanos. Entonces la pregunta es, algo está mal conmigo. Yo no estoy viniendo y no estoy viviendo con ese poder sobre mí, con esa gracia sobre mí. Y esto sin duda es porque yo no estoy buscando esa gracia, ese poder todos los días a través del estudio de la Biblia. Hermanos y hermanas, es necesario que nos conectemos con Jesús diariamente a través del estudio de las Escrituras, a través de una relación íntima con Jesús, para que ese poder sobreabundante de su gracia, hermanos, nos dé la victoria sobre el pecado y no caigamos. Y Él entonces ande alegre presentándonos como personas que no hemos caído. Hay poder en Jesucristo, pero busquemos ese poder todos los días. ¿No creen ustedes? Bueno, esto es algo hermoso que el don profético lo va a ampliar. ¿Qué le parece? Dice, Dios tiene abundancia de gracia y poder, esperando que los pidamos. Pero la razón por la cual no sintemos nuestra gran necesidad en él es que nos miramos a nosotros mismos en lugar de mirar a Jesús. No exaltamos a Jesús ni reposamos plenamente en sus méritos. Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado, pues todo el cielo, con sus recursos ilimitados, ha sido colocado a nuestra disposición. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La maravillosa gracia en la página 181. Más claro no puede estar, el don profético nos está asignando. Cada penitente pecador que se acerca bajo los méritos de Jesús, aceptándole como su Salvador personal, pero a la vez también sometiéndose a su voluntad, haya el perdón de los pecados. Me llama la atención el parrafito aquí y un parrafito que subrayé, que dice, nos miramos a nosotros mismos en lugar de mirar a Jesús. Muchas veces eso pasa y es por consecuencia que caemos. Ahora otro parrafito más abajo dice, somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hermanos, quiero aclarar, no es que está diciendo que entre más pequemos, más abundancia de gracia podríamos tener, porque el apóstol mismo lo va diciendo más adelante. Entonces, ¿pecaremos porque la gracia abunda? Y entonces él dice, de ninguna manera. Entonces, hermanos, aquí se está refiriendo específicamente a otra cosa. Y aquí está diciendo que Cristo obra contra el poder del pecado,
y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y yo no sé qué más quiera comentar, sí, pastor. Definitivamente esto que dijo el hermano Arturo es muy importante, pues que quede claro, no se trata de perseverar en el pecado para que la gracia abunde, Amén. sino que más bien el abundamiento del pecado es una expresión para demostrar el poder que tiene, pero como más poderosa es la gracia con la cual se puede vencer. Amén. Lo que me ha gustado de esta declaración que el hermano leyó es que dice que Dios tiene abundancia de gracia y poder. Amén. Esperando para que los pidamos. Oh, hermanos, esto está... Miren, esto me gusta. Dios tiene abundancia de gracia y poder esperando que los pidamos. Mira, todas las mañanas tú no te puedes ir al trabajo. Es más, al nomás levantarte, tú tienes que decirle, dame tu gracia y poder para no pecar contra ti. Dame tu gracia y poder para no acariciar el pecado con pensamientos sucios, con miradas, en cosas que no son agradables delante de ti, con músicas mundanas que oigo, con cosas que como o bebo, que son pecaminosas. Dame tu poder y tu gracia para ganar la victoria sobre el pecado. Eso dice que está esperando por nosotros que lo pidamos. Entonces pidámoslo, hermano. Si todos los días lo hacemos, hermanos, regresaremos a casa del trabajo con una victoria. Andaremos durante el día con una paz, con un gozo. No, definitivamente. Si estamos cayendo es porque no estamos pidiendo esto, hermanos, todas las mañanas. Y le digo en el nombre del Señor, propóngase de hoy en adelante, al nomás levantarse, pedir esa gracia y poder que esté esperando por usted para que pueda ser un hombre y una mujer victoriosa sobre el pecado. Y bueno, hay un ejemplo en la Biblia que creo que vale la pena, hermano Arturo, que lo citemos ahora, y es la actitud del publicano que oraba allá en el templo. ¿Qué podemos aprender de esa actitud? Sí, pastor, antes de leer esto, hermanos, el folleto de la lección se divide en dos partes. Tenemos la clase A, ya aprendimos de la clase A con respecto al penitente pecador, pero ahora vamos a entrar a la clase B, y la clase B tiene que ver mucho con nosotros también, que creemos, ¿verdad? Y que podemos ser, puede ser que podamos tener un orgullo religioso o algo así por el estilo. Vamos a leer los versículos porque ellos nos van a dar más luz concerniente a lo que estamos diciendo. Vamos a ir al libro de Lucas, el libro de Lucas, los versículos 18, capítulo 18, versículos 13 y 14. Es interesante, yo creo que ustedes han entendido esta parábola. Se le acercan a Jesús algunos fariseos y publicanos, fariseos y escribas, pues diciéndolo, ¿verdad? Haciéndose como que ellos pues eran en otras cosas no pecadores. Pero entonces el Señor les muestra esta parábola del publicano y del fariseo. Pero los versículos que trata la lección son los versículos finales. Miren de qué hablan. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Si ustedes leen el capítulo entero, ustedes van a encontrar que él decía: doy mis diezmos, hago esto, hago lo otro. Es decir, ponía su vida, cuando miraba al publicano, miraba a la ramera, ponía su vida en semejanza de ellos y decía: no, pues yo no hago esto, no hago lo otro. Pero hermanos, esa es suficiencia propia, justificación propia. En cambio el Señor Jesús, nosotros
no podemos estar viendo la vida de otros o comparándonos la vida con otros, porque cuando nosotros hacemos eso, hermanos, estamos entrando en el peligro del fariseo. Entonces, ¿con quién deberíamos de comparar nuestra vida? Eso sería la lección para nosotros hoy. Cuando nosotros nos comparamos, debemos de compararnos a la vida y el carácter de Jesús. Cuando nos lleguemos a comparar así, de esa manera, hermanos, vamos a sentir aquel deseo como el publicano. Decir, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Es que entre más nos acercamos a Jesús, más pecadores nos sintemos. Y eso es la gracia, eso es el poder de liberación del pecado, que uno ni cuenta se va a dar, y entre más se acerca, más libertado va siendo del pecado. Qué hermoso este versículo, de verdad de que narra mucho para nosotros. Tengo si me permite, aquí sí, tengo claro, un parrafito aquí, concerniente especialmente a la vida, a lo que el fariseo pensaba. Yo creo que después se podría profundizar ustedes en su hogar, el capítulo entero está ahí, la parábola, un signo de grandeza, el capítulo 13 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Ustedes pueden entrar en detalles concerniente a eso, pero hay una partecita que quisiera tratar. Dice, el fariseo sube al templo a adorar, no porque sienta que es un pecador, que necesita perdón, sino porque se cree justo y espera ganar alabanza. Considera su culto como un culto de mérito que le recomendará a Dios. Entonces aquí vemos, hermanos, dos diferentes acciones. Más adelante dice la sierva del Señor que estos dos representan dos grupos de cristianos que hoy existen en las iglesias y que representan los dos adoradores que comenzaron a adorar o subieron a adorar a Cristo, que es Abel y Caín. Pero aquí nosotros estamos hablando de la liberación del pecado y estamos tratando, ¿verdad?, que uno descendió a su casa justificado, pastor, y el otro no fue justificado. El Señor Jesús alabó la actitud del publicano. Bueno, mis hermanos, entonces nosotros podemos aquí mirar que uno encontró o vino a buscar la gracia y el poder, amén, que estaba esperándole solo para que lo pidiera, y el otro tristemente pues no obtuvo esa gracia y poder por la actitud con la cual lo buscó. Yo creo que pues los dos en cierta manera fueron al templo porque pues querían tener un encuentro con el Señor. Los dos fueron al templo para allí tener una relación con Dios. En alguna forma, pues estos dos fueron allí para experimentar paz. Pero miren ustedes quién la encontró y quién no la encontró. Solo el que era prácticamente marginado por la sociedad, el que no valía nada, podríamos decir, ante los ojos de aquellos doctos, ese la encontró. Ese encontró la gracia y el poder que está esperando para que se pueda vencer el pecado. La encontró el publicano por la actitud de humildad que manifestó al reconocer su condición, al verse impotente para vencer por sí mismo. Solo dijo, sé propicio a mí. Hermanos, cuando nosotros busquemos el poder y la gracia que esperan que los pidamos, hagámoslo con la misma actitud del publicano, con humildad, con reconocimiento, como deseando realmente ese poder, como admitiendo que no lo tenemos, como reconociendo que por nosotros mismos, hermanos, somos una llaga podrida. Cuando nosotros lo hagamos así, oh, la palabra dice, regresarás a tu casa justificado. Es decir, regresarás a tu casa perdonado. Regresarás a tu casa victorioso. Es decir,
obtendrás completamente la victoria sobre el pecado, porque la forma como viniste a buscar el poder y la gracia que están disponibles, lo hiciste de una manera humilde, reconociendo, pidiendo perdón, admitiendo tu impotencia, y el Señor te bendecirá, dándote ese perdón y dándote el poder para que allí venzas el poder del pecado. ¿Y qué se puede hacer? ¿O qué puede hacer Dios por aquellos que tienen esta actitud, como la del publicano? ¿Qué es lo que finalmente, bíblicamente, podemos nosotros probar de que puede recibir? Vamos a ir al libro de Gálatas, el capítulo 2. Gálatas, el capítulo 2, los versículos 16 y 17, dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Y entonces, hermanos, estos versículos dan mucho de qué hablar. No se podría hoy pues terminar, ¿verdad? Pero nos vamos a ir con el pensamiento y la pregunta que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Nosotros aquí estamos viendo, ¿verdad? El hombre es justificado. No es justificado por las obras de la ley, sino es justificado por la justicia de Cristo, en otras palabras. Y nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo. Nosotros vimos estos dos casos, hermanos. Uno sube al templo para ser justificado por las obras de la ley. Otro sube a ser justificado por la gracia, por si obtiene esa gracia, como leíamos atrás, ¿verdad? Y recibió liberación del pecado. En cambio el otro no, porque tenía justificación propia. Aquí yo veo, ¿verdad? También aquí en estos dos, en esto lo que dice el apóstol Pablo, en el último versículo dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿qué debemos hacer, hermanos? Debemos aceptar esa gracia también, debemos de aceptar ese don gratuito que es para todos, independientemente de quién sea, esa gracia redentora, y de esa manera, ¿verdad?, seremos justificados y libertados del pecado. ¿Cuánto me gusta que haya venido este texto bíblico aquí en la lección? Porque nosotros los adventistas somos malinterpretados y juzgados por muchos cristianos al decir de que nosotros pues estamos promoviendo una salvación por obras, al enseñar de que los mandamientos de Dios se deben guardar. Y pues los pastores de las diferentes iglesias se llenan, pues, digámoslo así, la boca diciendo de que pues nosotros somos personas que creemos que somos salvadas por la ley. Hermanos, no hay tal cosa. Sencillamente nos interpretan mal. Y nos interpretan mal a su propia conveniencia. Porque nosotros realmente hemos encontrado la justificación no por guardar la ley, sino por fe en Jesucristo. Amén. Nosotros verdaderamente nos sentimos justificados por la fe. Cuando nosotros vimos la ley, vimos el pecado, vimos realmente cuán transgresores éramos, vimos que, como dice el apóstol Juan, los transgresores de la ley de Dios están en pecado. Y cuando vimos eso, nos sentimos culpables
y vimos que lo que merecíamos era la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero entonces nosotros, ante esa situación, vinimos a Jesús. Vinimos a Jesús para que Él nos perdonara de ese pecado, nos quitara esa culpa. Y entonces Él, como vinimos humillados, hermanos, reconociendo que habíamos fallado, que habíamos transgredido su santa ley, Él vino en su misericordia, como el publicano, nos imputó su justicia, nos declaró justos, nos declaró como si nunca hubiéramos pecado, porque por su sangre Él había pagado nuestra culpa, de manera que somos justificados por la fe. Pero esa justificación nos lleva ahora a no querer seguir violando esa ley, para no seguir en el pecado, para no seguir transgrediendo esos principios divinos. Y es en ese sentido que, justificados por su gracia, justificados por la fe en Cristo, ahora nosotros le decimos a la gente: no violen ustedes tampoco esa ley, no vayan transgrediendo esa ley, porque caen en pecado y el Señor así no los va a salvar. Hermanos, nosotros hemos alcanzado la justificación por la fe con la actitud del publicano, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que hemos transgredido su ley. Y yo quiero decirte a ti, mi hermano, hermana, si tú también, como el publicano, reconoces que eres un transgresor de la ley de Dios, como publicano reconoces que has pecado y que eres, por lo tanto, digno de la muerte eterna, yo quiero decirte que si tú, como el publicano, lo reconoces y le dices a tu Dios: sé propicio a mi pecador, es decir, perdóname, el Señor también a ti te justifica hoy, te perdona, y puedes entonces experimentar la paz. Hermanos y hermanas, el Señor nos declara justificados por su gracia y por su amor. La ley no nos justifica, nos señala el pecado, pero en Jesús encontramos la justificación, encontramos el perdón. Esto nos hace libres del poder del pecado. Vamos a leer el don profético, porque aquí tenemos una cita que nos habla de ese publicano, que es todo un ejemplo de cómo se puede alcanzar la justificación, ¿no es cierto? Así es. Vamos a leer aquí la última cita, John. 2 citas pequeñas y terminamos. Dice: el pobre publicano se consideraba a sí mismo como un hombre muy malvado, y así lo consideraban los demás. Pero él sentía su necesidad, y con su carga de pecado y vergüenza vino delante de Dios implorando su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciera en él su obra de gracia y lo libertase del poder del pecado. La oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo mostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. No tenía idea de su propia corrupción, no sentía necesidad alguna y no recibió nada. Oh, hermanos, esto me espanta. Me espanta porque en realidad nosotros podremos también caer, o podemos en cierta ocasión caer, si nosotros comenzamos, vuelvo y repito, a mirar nuestra vida y a semejarla con la vida de los demás, más pecadores. Hermanos, el único ejemplo y de la manera como podemos ser nosotros libertados del pecado, concluyo esta parte, es cuando nosotros continuamos mirando la vida de Dios con nosotros, a Cristo Jesús. Y cuando nosotros continuemos viendo, entre más veamos, más pecadores nos vamos a sentir y más libertados del pecado iremos siendo. El último párrafo que dice: y el publicano que subió al templo
a orar es un buen ejemplo de adoradores sinceros y devotos. Así es de que, hermanos, uno permitió que la influencia del Espíritu llegase a él, otro, por la justificación propia de él, no lo permitió, y por eso nosotros vemos aquí que el ejemplo del publicano, dice la mensajera, mi vida hoy, en la página 19, es un ejemplo para nosotros también. Es posible, hermanos y hermanas, que en este momento alguien se considere pobre como el publicano. Es posible que alguien se considere muy malvado, muy malvada como el publicano. Y es posible que inclusive así te consideren otros a ti, como alguien que eres demasiado malo, demasiado pecador como para merecer la salvación. Es posible que tú te consideres tan pero tan malo que no quieres como el publicano ni levantar la vista al cielo. Pero quiero decirte que eso es bueno. Amén. Es bueno que te sientas así, porque eso te hace ver cuánto necesitas de un Salvador. Amén. Cuánto necesitas de Cristo. Por eso ahora yo quiero decirte a ti que te sientes malo, que te sientes que tú eres una basura, que te sientes, bueno, me decía un hermano, mire pastor, yo he hecho tanto daño a mi familia, he traicionado a mi esposa, he sido, bueno, me siento una basura, me decía, me siento que alguien sin esperanza. Y yo a veces pienso, pastor, me dice que ya no tengo salvación. No, mi hermano, le digo, no diga eso, porque sí la tiene, sí la tiene. Precisamente porque se siente así, usted debe venir a aquel que le puede levantar, que le puede la autoestima otra vez ponérsela en su lugar. Él se llama Jesucristo. Yo Amén. quiero decirle a todos los que me están oyendo y me están viendo, si ese es tu caso, hermano y hermana, di como el publicano, sé propicio a mi pecador. Reconoce que necesitas de Él y Él te va a librar. La lección de ahora ha tenido por título liberación del poder del pecado. Y todos los que se sientan vergüenza, todos los que se sientan agobiados, todos los que se sientan sin oportunidad, sin esperanza, se sientan lo más malo que pueden ser, el Señor hoy les puede libertar de eso. Hoy Él les puede justificar como el publicano. Hoy Él les puede librar del poder del pecado. Vengamos al Señor con la actitud del publicano y no como la del fariseo que nunca reconoció. De esa manera entonces vamos a orar ahora y a pedirle al Señor que nos dé esa humildad, Amén. esa sencillez, ese reconocimiento de lo malo que somos, Amén. pero al mismo tiempo ese deseo de ser librados de esa maldad. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, hoy nosotros vemos que sí, el pecado abunda por todos lados. Y también vemos cómo abunda en nosotros, en diferentes maneras. Pero Padre, lo vemos tan abundante, vemos tan demasiado el pecado, tan terrible que pues sentimos, Señor, que no somos dignos de nada. Sentimos como que pues no lo podemos vencer, Señor. Lo sentimos que nos tiene atrapados, nos sentimos agobiados y sentimos, Señor, como que pues no la hacemos, no la vamos a hacer, Padre. Pero mira cómo nos ha dado aliento también. Amén. Al decirnos que precisamente de un pecado tan poderoso como ese que nos carcome, como ese que abunda por todos lados y que abunda en nosotros, cómo nos alientas al decirnos que aún de ese poder tú nos libras, porque aunque abunde el pecado, así también sobreabunda la gracia, en el sentido de que hay un poder más fuerte, un poder superior para vencer el pecado,
el cual se encuentra en Jesucristo. Amén. De manera, Padre, que ahora te rogamos humildemente, que nos deje ese poder, que nos deje esa gracia para poder vencer el pecado que abunda en nosotros, para vencer el pecado que abunda por todos lados. Danos tu poder y tu gracia, Señor. Por nosotros mismos, pues mira, no podemos. No sé. Pero como el publicano te decimos hoy, sé propicio a Amén. nosotros. Es decir, danos tu misericordia. Sí, Señor. Porque en esa expresión, sé propicio, lo único que decía este hombre es, ten misericordia de mí. Sí, sí. Padre, te rogamos, ten misericordia de nosotros y danos tu poder y tu gracia. Amén. Impútanos tu justicia y con tu manto de justicia, cúbrenos, Señor, Amén. de toda maldad, de todo pecado, y danos al mismo tiempo la victoria sobre Amén. él, sobre el pecado, para no seguir más allí derrotados. Señor, gracias. Gracias por tu poder. Gracias por la liberación del poder del pecado. Ayúdanos a experimentarlo hoy, y que mi hermano y mi hermana que pueda estar oyendo, mirando, y se sienta así como el más malo de todos, Señor, que tenga esperanza ahora, Amén. viniendo a Jesucristo. Gracias por tan grande provisión. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.